that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Muy buenas noches a todos los hermanos y amigos presentes que ya están conectados a esta hora, a esta transmisión. Hoy en Exégesis y Café tenemos un invitado de lujo, mis hermanos queridos. Qué bueno volver a encontrar a mi hermano, a mi hermano, amigo y pastor, el doctor Gilberto Rufat. Ante todo, si se escucha, espero que se escuche bien. Perfecto. Sí, muy bien, se escucha bien, mi hermano querido. Qué bueno volverlo a ver, mi hermano querido. Abrazo grande a la distancia. Hacía ya mucho tiempo que no estaba por acá, por este lado. Pero bueno, mire la maravilla de la globalización y la tecnología y todo eso, ¿no? Usted puede estar, de hecho está en Halton, Texas, y yo estoy acá en Elmwood Park, New Jersey, y sin embargo esto se va a transmitir por más 190 y algo de países. Así que mis hermanos queridos, y si hubiera chance de que esta transmisión también llegue hasta la luna, que sabemos que a la luna no llega nada, pues ni siquiera han llegado a la luna, pues va a llegar en algún momento, si Dios lo permite. Pero bueno, mi hermano querido, ¿cómo ha pasado mi hermano? Cuénteme. Bueno, hermano David, de nuevo, gracias por la invitación, gracias a la audiencia que nos va a escuchar por tener paciencia de nosotros, a los que nos escucharán posteriormente. Estamos bien, gracias al Señor. Un poco cansado, hoy nos tocó parte de las tareas de recortar, ya tú sabes, el patio, la yarda, como algunos le llaman, sí, el zacate. Entonces, pero ya estamos, nos dimos un bañito, cogimos un poco de aire fresco y aquí estamos, listos. Perfecto, esta es la temporada, para los hermanos, para ponerlos en contexto, esta es la temporada, pues, que las personas comienzan a cortar, a podar el césped, a arreglar un poco. También es la época del polen. Hay muchas personas que son alérgicas al polen. Yo soy uno de ellos, por cierto. Ayer estaba estornudando a cada momento y pues bueno, eso es ya. Esa es la temporada. Pero bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece antes de dar paso a su exposición? Y por cierto, quiero saludar a todos los hermanos de Radio Salvación. Allá en Argentina, usted quiere escuchar palabra de Dios 24 horas al día, pues www.radiosalvacion.com.ar. Si usted quiere verlo vía YouTube, quiere escuchar palabra de Dios, vea, usted busque Reformado 365 o Pastor Gilberto Rufat. En cualquiera de los dos que usted haga su búsqueda, pues usted va a encontrar el canal de mi hermano Gilberto Rufat. Y usted puede suscribirse para que tenga las notificaciones cada vez que hace un video nuevo. Así que bueno, mis hermanos queridos, ¿qué les parece? Previo a hacer la exposición y la introducción también, vamos a orar, mi hermano, ¿qué les parece? Yo voy a dar la oración inicial y al final pues usted nos ayuda con la oración final. Bendito y amado Padre celestial, creador de los cielos y la tierra, gracias te damos por esta preciosa oportunidad que tú permites que nuestro hermano aquí presente pueda hablar tu palabra que ha sido preservada a lo largo del tiempo y que muchos han intentado pues desaparecerla, pero contra viento y marea ha sido preservada por tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, porque tú permitiste que esos 40 autores escribieran todos esos 66 libros y pues todo sea de una manera perfecta, la concordancia, todo cuadra. Imagínense, cuando también podemos ver que existen otros libros en otras denominaciones que lo hicieron solo una, máximo dos personas y sin embargo tiene muchas contradicciones. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Padre Santo, a que este mensaje, esta exposición que nuestro hermano haga el día de hoy, no solamente quede en nuestra mente, sino que también podamos compartirla con los demás hermanos y amigos. Yo ahora voy a disfrutar de esta transmisión, de este espacio, me voy a tomar mi cafecito. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, abrochen vuestros cinturones.
Y hoy vamos a ver Entendiendo. Vamos a seguir con la serie Entendiendo, pero esta vez vamos a ver Entendiendo Josué. Permítame que lo pongo en pantalla de fondo para nuestros hermanos queridos. Permítame. Cámara 2. Ahí está mi hermano querido. Listo. Perfecto. Bueno, mis hermanos, el libro de Josué, también conocido como el cumplimiento de la promesa, que por cierto es el sexto libro que está dentro del canon de las Sagradas Escrituras y acorde con su orden respectivo. En el contexto histórico y canónico, el libro de Josué marca una transición crítica en la narrativa bíblica. Se sitúa inmediatamente después de la muerte de Moisés. Tenga eso presente en su mente, cerrando la etapa del desierto en el Pentateuco e iniciando el periodo de los libros históricos. Como estructura y temas centrales tenemos la preparación y el cruce, que lo va a exponer nuestro hermano desde el capítulo 1 al 5, la conquista de Canaán, de los capítulos del 6 al 12, la distribución de la tierra, capítulos del 13 al 21, el legado y el desafío final, capítulo 22 al capítulo 24. Como principios teológicos clave y para la exposición del tema, es vital, mis hermanos queridos, considerar tres ejes fundamentales. Primero, la fidelidad de Dios. Segundo, la santidad y juicio. Ustedes van a ver el porqué. Y tercero, la necesidad de la valentía. Ahora, el libro de Josué no es solo un registro de batallas antiguas, es un manual de fe operativa que nos enseña que aunque Dios da la herencia, escúchalo bien, no porque lo merezcamos, sino por gracia, el pueblo debe poseerla mediante la fe y la obediencia. Así que damos paso, mis hermanos queridos, y por cierto, los que están viendo la transmisión en vivo y en directo, ustedes pueden ir formulando sus preguntas, preparando sus preguntas, por favor. Recuerden que este es un canal serio donde se explica y se expone teología. No vaya a preguntar si el hombre llegó a la luna, esas cosas. No, por favor, mis hermanos queridos. Así que quiero saludar también, antes que nada, a la hermana Milagros Romero. Abrazo grande a la distancia. Y también para la hermana Mónica Cárdenas. Un abrazo grande a toda esa gente linda allá en Colombia. Colombia se hace presente. Usted puede también escribir desde dónde se conecta y vaya formulando, preparando sus preguntas que la podemos hacer al final de esta exposición. Habiendo hecho esa introducción, mi hermano querido, abrazo grande a la distancia nuevamente, sea usted bienvenido. Hago la primera pregunta para empezar, por cierto. ¿Quién escribió el libro de Josué? ¿Y qué significado en sí tiene el nombre en su original hebreo? Sea usted bienvenido, mi hermano querido. Bueno, amado hermano, la escritura lo establece claramente en el propio libro de Josué al iniciar en el mismo capítulo 1, en ese versículo 1, dice que aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué, que en hebreo básicamente la traducción sería Jehová salva o Jehová es salvación, que es el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento, ya que Josué viene a ser una figura tipológica del verdadero antitipo del que le va a llevar al pueblo al reposo o a la tierra prometida, que es Cristo en Hebreos capítulo 4. Según Moisés, es un tipo del libertador, pero no puede introducir al pueblo a la tierra prometida. Ese verdadero libertador es Cristo en Hebreos capítulo 3, cuando se da el mando o Dios le dice a Moisés que quien va a introducir al pueblo a la tierra prometida es Josué. La escritura en Hebreos capítulo 4 afirma que Josué no podía darles el verdadero reposo porque el verdadero reposo no era un pedazo de tierra, era una persona. Este Josué forma parte de aquel grupo que salió de Egipto. Eso es muy importante destacarlo. O sea, es parte de un pequeño pero mínimo remanente de aquellos que sobreviven, ya que sabemos por la escritura que aquella generación que sale de Egipto fueron condenados a morir en el desierto.
Eso es importante porque por lo general se utiliza la salida de Egipto como un cuadro de salvación en términos de que todos los que salieron fueron salvos, cuando la realidad es que la Biblia destaca que no creyeron y por razón de no creer fueron condenados a morir en el desierto. Y Josué y Caleb son aquellos dos que formaron también parte de aquellos espías que fueron a ver la tierra de Canaán y que vinieron testificando contrario a los demás de que aunque era cierto que eran ciudades amuralladas y había hasta gigantes, no obstante, si Dios les había dicho que iban a poder poseer la tierra, la iban a poseer. Así que Josué forma parte de dos personas, Josué y Caleb, que van a entrar a la Canaán, van a cruzar el Jordán para poseer la tierra. Sin embargo, tengo que decir, el resto del pueblo lamentablemente se va a quedar y no va a entrar. Así que ese es este Josué, que es un tipo del antitipo. El antitipo es en quien se cumple ese verdadero Salvador, o quien puede introducir al pueblo a la verdadera tierra prometida, y ese es Cristo en Hebreos capítulo 4. Un dato bien curioso, mi hermano, ya que lo mencionó, que todos salieron de Egipto, pero no todos entraron a Canaán. Porque es importante hacer un énfasis en esto, porque tristemente en muchas denominaciones de corte carismático, pues siempre están diciendo, tú eres el campeón, tú vas a salir, tú ya saliste de Egipto y todo, tú ya, y etcétera, etcétera. Entonces, confunden lo que verdaderamente pasó en aquel tiempo con el que tú eres el que acaba de salir de Egipto. O sea, todo tiene su contexto. Ojo al detalle. Yo creo, hermano, sí. Yo creo que lo que crea confusión es que no es menos cierto que la salida de Egipto en términos de la figura pascual, o sea, de aquella actividad que se lleva a cabo el día en el que Dios había dicho que el ángel de la muerte pasaría, aquel cordero que era sacrificado o debía ser sacrificado y su sangre debía estar colocada en los dinteles de las puertas porque el ángel de la muerte pasaría, y de no verse aquella sangre allí, pues morirían los primogénitos. Sí hay un cuadro de salvación con la salida de Egipto, pero es con relación a la figura de ese cordero que es Cristo. Claramente en Cristo hay salvación, y sabemos que ese evento que ocurrió en esa 10ª plaga fue utilizado posteriormente para convertirse en la fiesta más importante dentro del calendario hebreo, la cual debía formar el primer inicio, el mes de inicio del pueblo. Aunque otros pueblos tuviesen otro momento, la Pascua venía a representar su nuevo año. ¿Por qué? Porque ya también testificaba sobre Cristo. Ahora, como bien señalamos, la realidad es que aún dentro del libro de Josué, lo pueden ustedes constatar en el capítulo 5, en el versículo 6, dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron. Estoy en el propio libro de Josué, en el capítulo 5, en el versículo 6. Y esa exactamente es la interpretación que encontramos en el libro de Hebreos, en la transición del capítulo 3 al capítulo 4, cuando se presenta, ¿verdad?, la persona de Josué, y dice lo siguiente para que, ¿verdad?, puedan ver lo que estamos hablando. El contexto iniciaría en Hebreos capítulo 3. Me gustaría poder señalar que si miran en sus Biblias lo que el título, la perícopa, el encabezado que lleva arriba el versículo 7 en la mayoría de las Biblias, en mi Biblia dice el reposo del pueblo de Dios. Ese reposo sería la tierra prometida.
el reposo, ¿ven? Lo ven ahí, el reposo del pueblo de Dios. Es una perícope, un encabezado, un título que pretende destacar o afirmar de qué va a tratar en los versículos que continúan. Dentro de esa narración, miren lo que dice el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Versículo 16. No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés, o sea, le provocaron. ¿A qué? A ira, dice. Y con quienes estuvo el disgustado 40 años. Por eso es que el autor de la primera carta a los Corintios, Pablo, en el capítulo 10, utiliza la peregrinación del pueblo en el desierto para decirnos, al decirle a aquel pueblo en su tiempo que debían mirar el ejemplo de lo que había acontecido para que ellos no cayeran en aquella desobediencia y en aquellas tentaciones en las que el pueblo cayó durante esos 40 años. Dice, ¿y con quienes estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, o sea, murieron en el desierto. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Mire la pregunta, él hace la pregunta y la contesta. O sea, Dios dijo, juró que no entrarían en su reposo. O sea, no entrarían en la tierra, pero la tierra no era el reposo. La tierra era una tipología de la obra de Cristo. Y seguimos y dice, y vemos, miren lo que lo dice claro, aquí no estamos inventando, estamos usando analogía de la fe, permitiendo que la escritura interprete la escritura. El versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. O sea, que la salida de Egipto no representó que todo el pueblo, la nación completa, representaban el verdadero Israel. Todo lo contrario, es parte del testimonio que afirma que no todo Israel era Israel, que dentro de la nación siempre hubo un remanente como Moisés, como Josué, como Caleb, entre otros, que representaban a aquellos que Dios le había dado un corazón para poder obedecerle. De hecho, en el capítulo 4 de Hebreos se trae el testimonio de Josué. Y miren lo que dice en el versículo 8. Hebreos 4, versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo. O sea, ellos podían entrar en el reposo. ¿Cómo podían entrar en el reposo? Bueno, entraban en el reposo por medio de creerle a Dios. Por eso es que el autor de la carta a los Hebreos en el versículo 7 dice, y otra vez determina un día y dice hoy, no futuro, hoy dice, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es una cita del Salmo 95, versículos 7 y 8. En otras palabras, que una vez más que debemos corregir, y aquí estamos presentando en dónde está la confusión, si es cierto que Cristo, el Cordero que se inmola, que se sacrificó en esa 10ª plaga, representa la salvación en Cristo, la Pascua, que es nuestro nuevo comienzo como cristianos. Sin embargo, eso no significa que todos los que salieron eran verdaderos creyentes. ¿Por qué? Porque lo que confirma que somos verdaderos creyentes es creerle a Dios. Y creerle a Dios no es solo algo que hablamos con la boca. Les recuerdo que Romanos capítulo 10 dice que la salvación no es una mera confesión de la boca, sino es una confesión de la boca que viene del corazón. O sea, ¿de qué corazón? Del corazón que ha sido regenerado, del corazón que testifica que la obra del nuevo pacto ha sido hecha una realidad en la vida de esa persona, porque eso testificaba el nuevo pacto. Yo cambiaré sus corazones, pondré mi espíritu en ellos para que crean, para que me obedezcan. Sí que esa es la relación, hermano David, porque
en ocasiones se confunde la salida con un cuadro de la salvación, como si todo Israel fuese salvo en ese momento, cuando nada más lejos de la verdad. Maravilloso. Mire, con eso ya queda clarísimo de que no podemos usar esa analogía pues de manera ligera, ¿no? Todos salieron, toditos salieron de Egipto, pero no todos entraron a la tierra prometida. De hecho, es una tipología, no tipo y sombra. O sea, algún día los únicos que van a llegar a la tierra prometida, por así decirlo, en un futuro, por la eternidad o compartir con nuestro Señor por la eternidad, pues obviamente van a ser los escogidos. Y lo que usted mencionó es verdad. El hecho de confesar a Cristo Jesús, eso es una consecuencia de que ya hace rato Dios está o ha sido o ha transformado el corazón de la persona. Ya es un creyente, ya es un parte de la novia de Cristo. Abrazo grande, por cierto, para mi hermano, amigo y pastor Ismael Cortés. Abrazo grande a toda esa gente linda ya en Springfield, Massachusetts. Bueno, mi hermano, ya que estamos entrando ya en profundidades, al fondo del agua, bueno, podemos ver las doctrinas de la gracia expuestas a través de lo que pasó con Israel en este libro maravilloso de Josué. Cuéntenos, mi hermano querido. Bueno, aquí las doctrinas de la gracia claramente establecidas, no, pero sí podemos ver ¿qué podemos ver con relación a las doctrinas de la gracia en el libro de Josué? Bueno, que se requiere de un cambio de corazón, se requiere de la intervención de Dios para que realmente el pueblo pueda actuar de acuerdo a lo que Dios demanda. Dios nunca va a rebajar su demanda. La demanda de Dios es que amemos a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y toda la fuerza. Pero Dios de antemano, desde el tiempo de Moisés, y recuerdan que Josué estuvo mano a mano con Moisés, Josué escuchó claramente por medio de Moisés que Dios le pidió al pueblo que debían circuncidar el corazón, algo que el pueblo no podía. El pueblo podía circuncidar la carne del prepucio, como Dios había establecido desde el momento en que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17 que debían llevar a cabo el rito de la circuncisión, que representaba la obra del corazón. No era la circuncisión de la carne la que los entraba al pacto, los hacía ser parte del pacto, sino la fe, de lo cual la circuncisión representaba la regeneración, lo que ocurre en el corazón para que un hombre pueda realmente obedecer y seguir a Dios. Pero luego Josué va a escuchar también a Moisés de parte de Dios decir que Dios iba a circuncidar el corazón. Y creo que también es muy importante colocar el contexto de Deuteronomio capítulo 31, porque este Josué que va a introducir, que va a ser usado por Dios para que el pueblo entre a la etapa de conquista, que luego va a continuar con los jueces y se va a expandir grandemente con David. Este tiempo de expansión, de conquista de la tierra, no debe ser desubicado. O sea, hay que verlo dentro de la realidad de Deuteronomio 31. ¿Por qué Deuteronomio 31? Porque en Deuteronomio 31, que forma parte del cántico profético de Moisés con el capítulo 32, representa el momento en el que Dios va a llamar a Moisés y le va a decir: manda a buscar a Josué, preséntate ante el tabernáculo porque voy a hablar con ustedes. Y Dios va a hablar y de antemano les va a decir, les va a vaticinar que ese pueblo se iba a apartar, que de hecho lo iban a provocar a ira, que Dios quitaría su rostro sobre ellos y vendría en juicio. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 29, dice que ese juicio vendría a suceder en los postreros días, que son los postreros días de los cuales está hablando el Nuevo Testamento, que también hablaba de la llegada de la roca que ellos despreciarían. En el capítulo 32 se habla de Jehová como la roca de salvación, y el pueblo le despreciaría, le provocarían a celos, y Dios vendría en el día de retribución o el día de venganza, que era el juicio contra la ciudad de Jerusalén, como se explica en Lucas capítulo 21,
Lucas señala que aquel juicio contra la ciudad, cuando la vieran rodeada de ejército, era el cumplimiento de lo que Jesús había dicho en Mateo capítulo 24, versículo 15, la abominación de desolación, pero él también lo asocia a Oseas capítulo 9, versículo 6, que anticipaba que Israel se convertiría en una gran ramera y que sería juzgada. Oseas capítulo 9, versículo 6. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las doctrinas de la gracia? Que a Josué se le anticipa que el pueblo requiere de la intervención de Dios. Moisés no puede cambiar al pueblo, Josué no puede cambiar al pueblo, solo Dios puede intervenir en el corazón de el pueblo. Y vamos a ver dentro del libro de Josué que se empiezan a presentar situaciones, que ya hablaremos de ello en el transcurso de hablar sobre el libro de Josué, que se van a acrecentar en el tiempo de los jueces y que se va a evidenciar lo que Dios le dijo a Josué, que ese pueblo pues no tenía un corazón todavía circunciso y respondían solo en momentos determinados por conveniencia, por necesidad, por temor, pero no realmente porque le creían a Dios. De hecho, lo vamos a ver específicamente una vez que se reparten las tierras y cada tribu tiene que tomar dominio de la extensión que corresponde al área que se les asigna. Empieza el libro de Josué a decir, pero no echaron de su tierra a fulano, a mengano, y vuelve a decir, habla de otra de las tribus y dice, y no echaron o no pudieron echar. Entonces empiezan a fallar. Y luego vamos a ver que eso se acrecenta o aumenta en el tiempo de los jueces. Por eso el tiempo cíclico, donde van a estar todo el tiempo amenazados en los jueces con esos mismos pueblos que, debiendo ellos expulsarlos, conquistarlos, destruirlos, como Dios había dicho, no lo hicieron. Entonces, sí se pueden ver las doctrinas de la gracia desde el punto de vista que se ve la depravación, se ve que el estado caído no es solamente para las naciones gentiles que requieren de la intervención de Dios. Se puede ver claramente desde Moisés que el pueblo de Israel requería de un cambio de corazón. Y eso es triste, hermano Silva, porque gran parte del pueblo cristiano ha sido adoctrinado, ha sido enseñado a creer, a pensar que Israel, por ser, según ellos, escogidos como nación totalmente, lo cual no es correcto, ya con ellos eran salvos. No eran salvos. De hecho, el verdadero propósito de la ley establecido en Gálatas capítulo 3 no era cambiar la forma o manera en que el hombre salvo es por medio de la fe, como lo fue Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 6. Dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo trae eso en Romanos capítulo 4 y dice esa gracia, esa justificación. Señala a David y dice eso que David llama la bienaventuranza del hombre al que Dios no inculpa, a que Dios no ve pecado. ¿Es solo para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? O sea, esa gracia que alcanzamos por medio de la fe no sería para todos, sería realmente, como Pablo señala en Romanos, para un pueblo elegido dentro de Israel. Por eso dice en Romanos capítulo 9 que no todos los que descienden de Israel eran israelitas, sino aquellos que fueron llamados, o como lo confirma en el capítulo 11, donde Dios dice, Dios le ha fallado a su pueblo, y contesta, no le ha fallado, pero no le ha fallado al pueblo que de antemano escogió. O sea, los elegidos responderían, los elegidos vendrían a arrepentimiento, los elegidos, como lo era Pablo, responderían. Pero el resto, dice Pablo en Romanos 11, serían endurecidos, como fue profetizado en Deuteronomio 32, versículo 21, que es base de Romanos capítulo 10, donde Pablo está diciendo, ¿y por qué el pueblo, la nación de Israel no ha creído al evangelio? Es que no han oído. Y Pablo dice, no, el problema no es que no han oído. El problema es que fue profetizado, Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
O sea, colocando a Isaías como que Isaías ya había anticipado que la nación no creería. Y luego Pablo cita Deuteronomio 32:21. Yo les provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Y ese pueblo es quién? Las naciones gentiles. ¿Y cómo termina Romanos capítulo 10? Con la cita de Isaías 65, versículo 1 y 2, donde inicia diciendo que Dios fue hallado por aquellas naciones que no formaban parte del verdadero Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel rechazó al Mesías que tanto esperaban. Así que se puede ver, y aquí concluyo, las doctrinas de la gracia en el sentido de la depravación del corazón y la necesidad de ese cambio de corazón que solo puede surgir por la intervención divina de Dios, donde recibimos el perdón o la justificación por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo. Se puede ver esa parte claramente en Josué. De hecho, ese iba a ser una pregunta también, ¿no? Si se podía ver la depravación total del ser humano dentro del libro de Josué o en la narrativa. Y pues vemos que sí. De hecho, si nosotros nos concentramos en los primeros capítulos, vemos que ellos van avanzando y ellos tienen que ir conquistando y tienen que tomar el botín y habían recibido la orden de Jehová diciendo tienes que destruir todo y todo es todo. Pero hubo alguien, y ahí es donde ya usted le va a dar paso a mi hermano, hubo alguien que se quedó con algo, con parte del botín, Acán. Cuéntanos, mi hermano, ¿qué pasó ahí y qué relación o qué mensaje podemos nosotros atender o qué nos muestra con esa situación que pasó para nosotros también, pues, tener cuidado? Cuéntanos, mi hermano querido. Yo creo que debemos, antes de hablar del pecado de Acán, para contestarlo, ver cómo inicia Josué. Porque a Josué se le dice en 4 momentos en el capítulo 1 que debía esforzarse y ser valiente. Esforzarse y ser valiente con relación a qué. Esto no es doctrina humanista donde se le está diciendo a alguien que su esfuerzo, su valentía va a ver a Dios para bendecirlo. No. La razón por la que se le pide a Josué que se esfuerce y sea valiente es porque de antemano Dios le ha dicho que ese pueblo era un pueblo duro de cerviz. Él se vería posiblemente tentado a tratar de, no sé, de llevar las cosas de una manera diferente y Dios le dice no. El éxito en la misión que yo te he encomendado, Josué, es que tú sigas la palabra tal y como yo te la he dado. No importa lo que tú veas, no importa lo que tú escuches, no importa si el pueblo tiene ánimo, si no tiene ánimo. En cuanto a ti, Josué, debes obedecerme en todo, en cada detalle que yo te doy. Y aquí empiezan nuestros problemas, porque tomamos la palabra de Dios y a veces la tomamos como si fuera un buffet donde uno va y se sirve lo que uno quiere. La palabra de Dios se nos ha dado no como un consejo, es una demanda, es una ordenanza, son mandamientos. Lo que Dios dice debe ser acatado. No podemos congregarnos, escuchar la palabra de Dios y irnos como si aquí no ha sucedido nada, como si esto no tiene que ver conmigo, ya yo vine, cumplí, lo escuché. No, no es escuchar. Dios demanda obediencia. De hecho, la salvación no es otra cosa que la intervención de Dios en el corazón para que aquella ley que estaba en tablas de piedra y no podía ser obedecida, sea colocada en el corazón, haya nuevos afectos en el corazón y lleve al verdadero creyente a amar la palabra de Dios, como dice Juan, a que esa palabra no sea gravosa, no sea pesada. Así que a Josué se le ha dicho que si espera que Dios esté con él, porque Josué le ha dicho a Dios en varias ocasiones, yo necesito que tú muestres, que se evidencie, según estuviste con Moisés, que estés conmigo. O sea, Josué sabe que la razón por la que Moisés pudo lograr lo que pudo lograr fue porque Dios estaba con él. Y esto se recoge también aquí. Cada victoria no era una victoria porque ellos eran fuertes, porque eran un gran ejército, sino porque Dios peleaba por ellos. Lo dice en varias ocasiones a través de la lectura de Josué. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el pecado de Acán? Bueno, pues tiene que ver muchísimo porque luego de la conquista de Jericó, una gran ciudad,
donde el pueblo, dice la Escritura, tiene aproximadamente 40,000 hombres de guerra que han sido circuncidados antes de entrar a guerra, porque ese es otro dato maravilloso. O sea, el pueblo que sale de Egipto había sido circuncidado en cuanto a la carne, sin embargo, fueron condenados a morir en el desierto, pero el pueblo que va a entrar en el reposo no había sido circuncidado. O sea, que aquellos menores de 20 años que por gracia van a entrar a la tierra prometida no tenían la circuncisión. Eso es parte de lo que ocurre y se nos señala en el capítulo 5 cuando habla de la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Y hay un pasaje que podría confundir porque dice el versículo 2, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y alguien puede pensar, bueno, pero si estaban circuncidados, ¿por qué necesitan volver a circuncidarse? Y no es esa la lectura. El capítulo va a explicar claramente que era que no estaban circuncidados, o sea, sus padres no los circuncidaron, pero Josué, antes de entrar a la tierra prometida, empieza un proceso de circuncidar a cada uno y dice que fueron circuncidados y que no entraron, no comenzaron a luchar ese periodo, sino hasta que todos, después de ser circuncidados, estaban pues físicamente ya listos, no tenían ninguna molestia, se habían recuperado, se habían sanado. Entonces, todo lo que pasa en los primeros capítulos y la victoria de Jericó, que finalmente se da sin pelear, porque sabemos que Dios lo que les va a decir es, van a caminar por 6 días, no hablen, no griten, ustedes van a caminar, van a dar una vuelta por día. Salen el primer día y dan una vuelta. Usted se imagina un ejército que entiende, esto debe ser una locura. Vamos a conquistar una ciudad y vamos a estar caminando por 6 días. En el 7º día, entonces cuando Josué le dijo, cuando yo les diga, ustedes van a gritar. Y bueno, van a tocar las trompetas, como Dios le había dicho, lo que Dios les había especificado y conquistaron. Pero cuando van a la próxima ciudad, vamos a ver cuál fue el problema, que era pequeña, pensaron no necesitamos gran parte del ejército y van a ser perseguidos y Josué va a caer básicamente en una crisis de por qué ha pasado lo que ha sucedido. Y lo que ha sucedido guarda relación con ¿qué? Con el pecado de Acán. Acán había tomado en un momento dado de aquello que Dios dijo que no debían tomar. De hecho, tomó no solamente un manto babilónico, sino tomó oro, plata y oro que no le correspondían y lo habían encontrado en la tienda. O sea que la obediencia, lo que estamos viendo, no es que la fe y la obediencia van de la mano. Más allá del cuadro, en síntesis, lo que estamos viendo es que el libro inicia con la necesidad de ser fieles, de obedecer, de creerle a Dios. Pero creerle a Dios no es algo de palabras, creerle a Dios son acciones. Creerle a Dios es que lo que Dios dice es lo que vamos a hacer. Que lo que Dios dice es la normativa por la que vamos a vivir. Y Acán representa una parte de ese pueblo que, bueno, ha escuchado lo que Dios ha dicho, pero decide ocultamente practicar la desobediencia y el pecado de Acán va a traer devastación sobre el pueblo de Israel, porque aquí vemos también la triste realidad de que nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino afecta a la familia, afecta a la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que un poco de levadura leuda la masa. El pueblo va a perder ante una ciudad muy inferior a Jericó y no entienden qué fue lo que sucedió. De hecho, Josué estaba tan frustrado que usó básicamente las mismas palabras que el pueblo que fue condenado a vagar en el desierto usó.
en Josué capítulo 7, versículo 7 al final, Josué dice, ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué no entendía qué era lo que había pasado. Le va a recriminar a Dios y le va a decir a Dios, Dios, ahora los demás pueblos van a escuchar que esta ciudad tan pequeña nos hizo huir y vamos a ser vencidos por esos pueblos. ¿Y qué le dice Dios a Josué? Le dice, mira, Josué, deja el lloriqueo y párate del piso. Esto no se resuelve con llorar. Esto se resuelve con entender que hay razones por las cuales ustedes han sido vencidos. La iglesia no puede esperar meramente orar y que Dios actúe cuando hay pecado deliberado en la iglesia y la iglesia no actúa. A veces pensamos que con una oración, que con una queja, podemos resolver las situaciones, cuando Dios lo que le va a decir a Josué, levántate, porque esto no se resuelve de esa manera. Hay prevaricación entre el pueblo, han violado mi palabra y hasta que el pueblo no se ha santificado, son anatema, han tomado algo y se han convertido en un pueblo en el que yo no voy a favorecer, un pueblo que no voy a favorecer. Y ya sabemos lo que ocurrió lamentablemente, tristemente, que finalmente el pecado de Acán trajo no solo consecuencias aquel día de la guerra con relación a todos los que murieron del pueblo de Israel, sino que el pecado de Acán va a provocar la ira de Dios y su familia va a ser apedreada y quemada. Van a morir. En ese capítulo 7, en los versículos 20, en el versículo 25, dice, y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Le hizo una pregunta. O sea, tú no ves lo que tú has traído sobre nosotros como pueblo. Somos tan egoístas que creemos que podemos pecar deliberadamente y que eso va a traer, si es que entendemos que va a traer consecuencias, solo sobre nosotros. No, el pecado nunca se comete solo y nunca se quedan las consecuencias solo sobre el que peca, porque no se peca solo. Entonces Josué le dijo, túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Entonces vemos las consecuencias del pecado, como dice Romanos capítulo 6, versículo 23, son la muerte, conllevan la muerte. La paga del pecado es muerte. Vea, yo creo que está hasta de más la pregunta si es que hay depravación total en esta historia de lo que pasó en el libro de Josué. Y debemos orar por todas esas personas que tristemente, que sí tienen que haberlo, de hecho sé que estoy convencido que los hay en las congregaciones, que tienen esas mismas ínfulas de Acán. Tenemos que orar, mis hermanos queridos, porque vea, qué peor gran tribulación puede tener una persona que el mismo hecho de estar deleitándose en su propio pecado y arrastrando de manera directa o indirecta, no solamente a sus hermanos que están ahí en la congregación, si es que son hermanos, porque si es que ha sido regenerado, o si es que no ha sido regenerado, bueno, va a arrastrar igual también a su familia. Debemos orar por todas estas personas, mis hermanos queridos. Y ya que está tocando, mi hermano querido, el tema de la toma de Jericó, porque en mi Biblia, en el capítulo 6, tenemos, como usted menciona, la pericopa, la toma de Jericó. Mire, ¿qué representa el hecho? Esta pregunta me llegó de Canadá, por cierto. ¿Qué representa el hecho de que rodearan el muro de Jericó varias veces, y óigalo bien, y de manera paciente? ¿Existe alguna aplicación en nuestra vida, mi hermano? Mire, hermano, es el acto de obediencia, porque tenemos la mala tendencia a estar buscándole si es numerológico, porque fue en la séptima vuelta. Yo creo que no debemos dar espacio para especulaciones. La Biblia no entra en especulaciones. La Biblia lo que claramente afirma es que Dios da directrices y como las da, espera que el pueblo obedezca.
No hay que entrar de por qué pues, David tomó 5 piedras y antes de lanzar la piedra que iba a tumbar a Goliat, es que las demás piedras porque debemos estar preparados por si nos falla la primera, tenerla. Entonces, dejemos de estar especulando y estar inventando. El verdadero propósito, la razón que nos da el propio libro de Josué del éxito de Josué es que Josué hacía exactamente lo que Dios le dijo que debía hacer. O sea, Dios es un Dios meticuloso en muchas ocasiones, donde da orden específica. Entonces, si Dios dijo que se debía medir y que debía hacerse una cortina de 20 codos, pues es de 20 codos, no es de 21, no es de 30. Y lo importante no es tratar de ver si los 20 codos tienen que ver con algún misterio, porque siempre estamos buscando algo fascinante o no, es ser obedientes a lo que Dios ha dicho. Yo creo que esa es la parte importante para mantenernos centrados en la escritura. Buscándole algo esotérico, ¿no? Que está muy de moda, ¿no? Sí, místico, algo veces, místico. y 7 veces, y no, que 7 veces. Porque el producto era que ellos entendieran que por medio de la obediencia iban a lograr lo que ellos querían, que lo que querían realmente es lo que Dios le ha comunicado que Dios les quiere dar. O sea, el éxito no estaba en ellos. De hecho, eran muchachos que no eran de guerra. No era una generación de guerra. Los hombres de guerra murieron en el desierto. ¿Cómo esta generación iba a conquistar? Pues no era por medio de la fuerza. Es que siempre ha sido, no es con espada ni jabalina, es con mi espíritu, ha dicho Jehová. Es lo mismo que dice en Zacarías cuando están construyendo posexílico el segundo templo. No es con fuerza, es con mi espíritu. Es que la obediencia trae la manifestación de Dios. El punto claro es que Dios actúa, Dios cumple su palabra cuando somos obedientes. Si no obedecemos, no podemos esperar que Dios nos bendiga. Ese es el punto. No espere la bendición en desobediencia. No lo puedo decir más claro. Y usted dice algo bien clave, ¿no? Mire que va de la mano del tema de la obediencia. Ahora, muchos van a o toman esta historia o esta narrativa de Josué, este hecho, este evento, y dicen, ahora entienden por qué la Israel actual no va a ser vencida y que sobre Irán, y etcétera, etcétera, porque ellos son el pueblo de Dios. Oiga, pero si hay desobediencia, entonces como que algo no me cuadra. Claro. Sí, dígame. Y hay un elemento en los primeros capítulos que si uno va leyendo puede ir señalándolo, subrayándolo, es el hecho de que el pueblo todo el tiempo, todo lo que está haciendo lo va a hacer con relación al arca del pacto. El arca del pacto juega un papel vital dentro de la conquista. Por eso vamos a ver todo el tiempo que se habla del arca del pacto, el arca del pacto, el arca del pacto. Lo pueden ir leyendo en los primeros capítulos. Nada se hace. De hecho, para cruzar el Jordán, y lo mismo, los sacerdotes debían entrar hasta cierto punto, el arca del pacto estaría allí, el pueblo cruzaría. Lo mismo sucede en la toma de Jericó. Versículo 4 dice, 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carneros delante del arca. ¿Ve? El versículo 6 dice, llevad el arca del pacto. El versículo 8 dice, delante del arca del pacto. Y el arca del pacto de Jehová. Y el versículo 9, el arca del pacto. Y el versículo 11, el arca de Jehová. Y el versículo 12, el arca de Jehová. Y el 13, el arca de Jehová. Y así. O sea, se va destacando la importancia del arca del pacto porque el arca del pacto representaba para el pueblo que la presencia de Jehová. Pero la presencia de Jehová representada en el arca del pacto no garantizaba la victoria del pueblo. Porque la presencia de Jehová estaba asociada al cumplimiento de su palabra. O sea, esto no es una cuestión mística de llevar el arca del pacto como un amuleto y como tenemos el arca del pacto, aquí está, con esto ganamos. ¿Ve? No, se requería de entender que eran una comunidad, como se le había dicho desde el tiempo de Moisés,
que debían ser un pueblo santo porque el Dios que los había llamado era santo, pero no podían esperar que viviendo impíamente, cometiendo violaciones al pacto, podrían contar con la bendición de Dios. En efecto, no contarían. Y eso es exactamente lo que vemos cuando procuran entrar a la ciudad de Ai, o Jai, no sé cómo se diga, Ai o Jai, que de hecho sea de paso, algunos le dicen, mira, deja el ejército, con 2,000 o 3,000 hombres podemos. Cuando la escritura señala al iniciar el libro de Josué que contaban con aproximadamente 40,000 hombres. Imagínense, de 40,000 hombres para pelear, reducirlo a 2,000 o 3,000. O sea, dijeron, decimos en nuestro país, esto es un bombito al pitcher. Esto es fácil. Esto lo vamos, esta ciudad la conquistamos en un minuto. Sin embargo, pues sabemos que no la pudieron conquistar porque el pecado de Acán nuevamente había traído consecuencias, y esas consecuencias pasaron al pueblo, y no solo al pueblo, sino que finalmente el pecado de Acán, al ser juzgado, trajo la condenación de su propia familia, tristemente. Y la Biblia no explica o da las razones. Si la razón por la que la familia completamente sentenciada es porque pues él lo escondió en la tienda, y es posible que algunos supieran, eso todo sería especulativo, porque está el que le va a tratar de buscar la razón de por qué toda la familia va a ser apedreada y quemada en fuego. El pecado tiene consecuencias y sus consecuencias son devastadoras. Josué envía espías a Jericó. Vamos a retroceder un poquito. Y hay una pregunta ahí, y eso es en el capítulo 2, mi hermano querido. ¿Qué significa el pacto que hizo Rahab con los 2 espías con respecto a la cuerda escarlata que colgaba desde la ventana de su cuarto? Ustedes recuerdan, ¿no?, que Rahab los escondió y después los estaban buscando, y ¿dónde están los espías? Y ella pues astutamente dijo, no, ellos ya se fueron, ya se van para allá, pasaron por aquí, pero se fueron por allá, pero realmente los escondió. ¿Qué tiene que enseñarnos? Bueno, no es que hubo un pacto per se, en términos de un pacto como lo conocemos, de un sacrificio. Lo que sucede es simple y sencillamente que mandan pues espías a ver la ciudad de Jericó, y estos espías van a entrar en la casa de Rahab, y simple y sencillamente pues la lectura lo que nos dice es que alguien se percató de que estos 2 hombres habían venido. La escritura nos dice que esta mujer vivía en las cercanías de la muralla, y cuando van a entrar a su casa para buscar a estos hombres, que obviamente les iría muy mal. ¿Por qué? Porque ya estas naciones habían escuchado lo que Dios venía haciendo. O sea, ellos no están enajenados de que el pueblo de Israel se acerque y que representa una amenaza. Así que estos hombres, de apresarlos, los matarían. Y lo que sucede es que se da un acuerdo, porque Rahab misma reconoce en Josué capítulo 2 que Dios había entregado o entregaría la ciudad de Jericó, porque ella ya había escuchado. Ella lo dice con una certeza en el versículo 9. Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, no solamente Jericó. ¿Cómo ella sabía que Dios había entregado? Y va a dar una explicación que usted la puede ver en Josué capítulo 2, versículos 9 y 10. Y ella lo que le va a decir, que es una mujer, dice que es una prostituta, les va a decir, ¿saben qué? Yo los voy a proteger, yo no los voy a entregar, pero les pido algo a cambio. Les pido, por favor, que cuando ustedes entren a conquistar Jericó, porque ella sabe que Jericó va a caer, el pueblo no sabe que va a caer y ella ya sabe que va a caer. Yo les pido, por favor, que me preserven a mí la vida de los míos. O sea, se da un contraste entre lo que sucede con Rahab y su familia y lo que sucede con el pecado de Acán y su familia. O sea, la familia de Rahab va a ser preservada por la acción de fe, por ese acto de ella salvaguardar la vida de los espías.
Y la razón de esa soga es que, bueno, como ella vivía en la cercanía de la muralla, pues la historia la pueden leer donde ella les va a decir en qué momento ellos podían descender, o sea, escapar, y les dice cuando lleguen luego al bosque no salgan de ahí, quédense por lo menos 3 días, ellos los van a buscar, no los van a encontrar y luego ustedes se pueden ir con calma. Y la cuerda vendría a ser la señal de cuál era el lugar que cuando el pueblo entrara no debían tocar. Eso es básicamente la idea. ¿Ve? Claro, al colocarla con cierto color, pues ya la gente puede decir, pues bueno, puede ser que... es que yo sé por dónde van las cosas. Tenemos una fascinación por verle la quinta pata al perro. Lo que es básico no lo vemos. Lo que es básico no lo valoramos. Siempre estamos buscando algo que el texto no dice porque eso es lo que nos fascina, para ver cuál era el peinado que tenía Rahab y hacérnoslo, porque tal vez con eso salvamos a nuestra familia. Entonces, nada, lo que significa es que ellos iban a poder distinguir, porque ellos le van a decir, nosotros nos vamos, y ella les va a explicar, ¿y cómo yo voy a saber que ustedes? Y ellos mismos le van a decir, bueno, pues la misma parte de esa misma soga o lo que ella haya hecho para que ellos pudieran bajar por el muro. Cuando esté la conquista, colócalo sobre tu casa, sobre la ventana, para que nosotros al verlo sepamos, habremos dado indicaciones de que ese lugar no lo debían tocar. Y fue lo que sucedió. Y al resto les dieron chicharrón. Al resto los prácticamente destruyeron ahí todo al paso, ¿no? Maravilloso, mi hermano querido. Sí, es verdad, mucha gente pues comienza a profundizar en el texto, pero no toman la parte que verdaderamente es esencial, sino que comienza, como usted mencionó, ¿no? De qué color tenía el cabello Rahab para ver si de pronto me lo pinto y para así, en un momento de la gran tribulación, preservar la vida mía y la de mis familiares y qué sé yo, ¿no? De hecho, que lo que dice habla de un cordón de grana en el versículo 18 y esa es la indicación que ellos le dan. Cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos colgaste. Eso es todo. Era una señal para ellos saber en qué lugar específico, ¿verdad? Ellos debían tener cuidado para cumplir su palabra, ¿ves? Porque ella les había salvado la vida, por así decirlo. Así que entonces ellos iban a salvar la vida de ella y la vida de su familia. Ahora, el caso de Rahab es mucho más importante por relación a Mateo, el capítulo 1, donde desde el versículo 5 Rahab viene a ser parte de la genealogía de Cristo. Y una genealogía de Cristo donde no era usual que hubiese una mujer, mucho menos gentil, y tercero, una prostituta en su momento dado. Entonces, varias cosas brevemente, porque no es mi interés quedarme ahí. Vean que en la propia genealogía de Jesucristo en Mateo no hay pureza de sangre. Uy, tomen nota, mis hermanos queridos, ojo al detalle. Es verdad. Lo mismo se va a presentar el caso de Ruth. Entonces, mucho cuidado con cómo miramos, interpretamos con lo que escuchamos. Lo que sí se destaca sobre Rahab es, tanto en hebreo como en el libro de Santiago, pues la fe. Se habla de ese momento en que actuó por fe. De hecho, Santiago utiliza el caso de Rahab para mostrar que la verdadera fe debe actuar. Si ella realmente creía que Dios estaba con el pueblo de Israel y que el pueblo de Israel iba a conquistar aquella tierra, ella debía actuar conforme a lo que ella decía creer. Y por eso Santiago, en el capítulo 2, versículo 25, también utiliza el caso de Rahab para decir que la verdadera fe tiene que evidenciarse con obras. No solo con palabras, con obras. Indistintamente de lo que haya sido Rahab en su pasado. Claro. Ojo al detalle. Wow, mi hermano, de verdad que yo mismo estoy tomando mis apuntes porque aquí uno va aprendiendo, mis hermanos queridos. Bueno, seguimos con las preguntas. Vemos que en Josué, capítulo 10,
los israelitas estaban batallando, así pero durísimo, y eso era pero una carnicería. Y de repente el sol se detuvo. ¿Existen registros científicos e históricos que comprueben este fenómeno natural? Cuéntenos. Aquí volvemos a otro de esos detalles que en ocasiones nosotros mismos los cristianos nos colocamos en aprieto, y la escritura es utilizada a veces por los ateos, los agnósticos, los escépticos, entre otros, para decir, miren qué tontería, miren cómo la Biblia miente, nunca ha habido un momento, el sol no se puede parar, eso no existe. Y la realidad es que cuando leemos el pasaje realmente lo que simple y sencillamente dice es que Josué le va a pedir a Dios que extienda, que haya más luz por más tiempo, no que se detenga el tiempo en el sentido de que pare el reloj. Eso no es lo que está diciendo. Están en guerra y no quiere Josué que se prolongue la guerra y que tengan que volver al otro día porque caiga la noche y eso impida que puedan terminar la conquista. Y lo único que le pide Josué a Dios es que por favor les dé un día más largo. Y es en ese sentido que la manera de expresarlo es como si el sol se hubiese parado. O sea, y de hecho lo recoge la propia escritura. ¿Qué recoge? Que aquel día va a ser un día inusual porque el sol duró, o el tiempo de luz duró mucho más de lo, ¿verdad? De lo que normalmente sucedería, para que ellos pudiesen llevar a cabo la hazaña. De hecho, esto está en el versículo 10, capítulo 10, versículo 12. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. O sea, esa era parte de la extensión que debían conquistar, y el sol se detuvo y la luna se paró. Pero mire cómo lo explica, hasta que la gente hubo vengado a sus enemigos, o sea, les dio el tiempo para ellos poder llevar a cabo aquella hazaña. Y va a decir por qué, lo va a decir en el versículo 14, pero continuo, dice, no está escrito esto en el libro de Hacer, que dicho sea de paso, algunos nuevamente utilizan esta porción sin salirme del paso, como sucede en algunos de los libros del Nuevo Testamento cuando se cita un libro que no es reconocido como divinamente inspirado. Y la pregunta que suelen hacer es, ¿por qué se está hablando de un libro que no proviene de inspiración divina? Es que el hecho de que alguien cite un escrito no está validando con ello que es de inspiración divina, solo está recogiendo que hay testimonio que se puede ver, que hay evidencia, que hay constancia escrita. Es más o menos como cuando alguien hablando de la abominación de desolación que lleva a la destrucción del templo en el año 70, alguien diga, bueno, pero en las guerras de los judíos, Flavio Josefo habló. Nadie está diciendo que Flavio Josefo era un autor divinamente inspirado. Solamente se está haciendo alusión a un libro porque ahí se recoge, se valida, se puede ver el testimonio de ese hecho que fue transmitido y documentado. Punto y se acabó. Y luego continúa el versículo 14 y dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. O sea que Dios le permitió cumplir, le dio a Josué la bendición de que aquel día fuese lo suficientemente largo, no deteniéndolo ni alargando el día, sino en términos de la luz, de que pudieran completar la hazaña, la batalla en la que estaban. Y fue lo que sucedió. Y dice que sucedió no por una mera petición de un hombre, sino porque la petición del hombre estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. Es Primera de Juan capítulo 5. ¿Cómo se explica en Primera de Juan capítulo 5? Cuando está hablando de la oración dice, y nosotros sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho
cuando oramos conforme a su voluntad. No es que alteramos la voluntad de Dios, no es que cambiamos la voluntad de Dios, es que cuando oramos de acuerdo a lo que Dios ha dicho, como lo que Dios ha dicho se va a cumplir, entonces podemos saber que eso se va a realizar. Es que todo se va a dar siempre y cuando esté acorde o hace un match con la voluntad divina y soberana de Dios. Y yo no estoy negando que Dios no pueda hacer milagros, por si acaso alguien, ¿verdad?, está escuchando y creen que estamos tratando de quitar o de negar. Lo que estoy diciendo es que la explicación no necesariamente responde a que el sol se tuvo que haber detenido y que podemos buscar si, no sé, si hay alguna manera de ver si tal evento sucedió astronómicamente o algún cálculo para hacerlo. Simple y sencillamente hay una guerra y Josué le está pidiendo a Dios, requerimos de algún tiempo con luz para poder terminar. Y Dios se lo concede. Y dice, se lo concede porque era Dios mismo quien estaba peleando por Israel. Ojo al detalle, ¿no? Porque ellos sí eran parte del pueblo de Dios en el antiguo pacto, por así decirlo. En el nuevo pacto, ¿por qué ya la Israel étnica geográfica completa no es el pueblo de Dios? Sin embargo, muchos dicen que es el pueblo de Dios, mi hermano. Es que aún en el Antiguo Testamento se habla del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no representa a todo el pueblo, ¿no? Yo de verdad no entiendo cuál es la confusión que existe y les voy a decir por qué. Porque nadie entiende y nadie cree que cuando uno habla de la iglesia normalmente, generalmente, toda la iglesia se salva. De hecho, las propias confesiones lo recogen. Recogen que dentro de la iglesia hay una verdadera iglesia y se habla de la iglesia visible y de la iglesia invisible dentro de las confesiones reformadas, como la confesión de Westminster o la confesión bautista de 1689, donde se entiende que cuando hablamos de iglesia en el sentido general, estamos hablando de aquellos que se reúnen y que a lo mejor ellos creen que forman parte del pueblo de Dios, pero ¿eso significa que son parte del pueblo de Dios? No, ni nosotros tan siquiera lo vemos de esa manera. Nosotros sabemos que dentro de la iglesia, en términos generales, está la verdadera iglesia. Lo mismo sucede dentro del pueblo de Israel. Dentro de esa nación, de ese pueblo de Israel, estaba el verdadero Israel, que eran aquellos, como se especifica en Romanos 4 o Gálatas 3, serían aquellos que como Abraham le habrían creído a Dios. Vea, una explicación tan sencilla para algo que tristemente lo tergiversan, ¿no? Y es que hay una israelolatría o una idolatría a la nación étnica geográfica de Israel. Terrible. Pero coincido con lo que dice la escritura y coincido como lo explica mi hermano Gilberto Rufat. O sea, dentro de esa masa, vamos a llamarlo así, étnica, geográfica que está en el Medio Oriente, llamado Israel, que hayan un 2%, 1%, solo Dios sabrá qué porcentaje pequeño verdaderamente sí creen en Jesús, no solamente como el Mesías, sino como su Señor, como Dios, su Salvador. Y en algún momento, pues, ya usted sabe lo que dice, no, todo Israel será salvo, no es que va a ser toda la nación geográfica, étnica, que está en el Medio Oriente va a ser salva, está hablando de la Israel espiritual o la novia de Cristo, la composición de todos los cristianos o todos los creyentes a lo largo de la historia. Porque si fuera literalmente todo Israel será salvo, pues se salva también Judas. Y arrancamos Juan 17:12. ¿Y qué pasó con Saúl? Pero ese es otro tema que no voy a entrar en detalle. Si me equivoco, mi hermano, por favor, corríjame. No, creo que es otro tema, pero sí va la cosa. O sea, Romanos 11 no enseña lo que la mayoría enseña, pero eso es otro tema, habría que discutirlo, qué Pablo viene hablando y cuáles son los pasajes que claramente corroboran que no todo Israel iba a ser salvo. Pero podemos a lo mejor en otro momento discutir eso para no salirnos del tema de Josué. Claro que sí, mi hermano querido. Ahora, ¿por qué nunca consideraron el libro de Jacer, ya que lo mencionó, como parte del canon bíblico? Es más, al igual que el libro de Enoch, nunca apareció. De hecho, hay personas que dicen que tienen el libro de Enoch, pero sabemos que ni siquiera lo escribió el mismísimo Enoch.
La razón, de nuevo, creo que es muy sencilla, o sea, porque hay libros que fueron escritos y que hay cierta validez en ellos en términos de la historia, pero no se reconoce que el autor fuera divinamente inspirado y por lo tanto no pasaron a ser parte del canon hebreo. Lo tenemos, por ejemplo, en Primera y Segunda de Macabeo. O sea, Macabeo es sumamente importante, la historia de los Macabeos, para ver lo que sucede, la revuelta de la casa Asmonea con Judá Macabeo y lo que va a suceder en el tiempo de Antíoco Epífanes IV. Estamos hablando como en el año 200 antes de Cristo. Es un libro importantísimo. O sea, hay un sinnúmero de otros libros que están corriendo, están siendo diseminados. Pero eso no significa que cada libro que se redacta, aunque pueda tener el nombre de Jehová y se pueda hablar de algún evento, se pueda mencionar a Moisés o lo que sea, o como en este caso, que ese libro recoge este hecho, este momento en la conquista, se deba ser considerado como un libro divinamente inspirado. En muchas ocasiones, la razón principal es que son libros pseudográficos. Pseudográfico significa que el autor que menciona o se coloca con dicho nombre en el contexto del libro, en la datación del libro, es imposible que él haya sido el autor. Es como decir que un libro en el siglo III había sido escrito por Juan el Apóstol. Bueno, pues Juan el Apóstol no vivió hasta el siglo III, jamás. En todo caso, vivió hasta principios del siglo segundo, si es que llegó al siglo segundo. Algunos lo colocan allá, realmente murió finalmente a finales, algunos lo colocan tal vez del siglo I. Pues si alguien dice que hay un libro de Juan el Apóstol del siglo III, pues se sabe que es alguien que está usando el nombre de Juan para validar, para darle autoridad, para reclamar alguna inspiración, pero es imposible que pueda corresponder a Juan porque Juan estaba muerto. Así que hay muchas razones por las cuales libros son descartados y no la historia que hemos escuchado, porque bueno, pues el cristianismo, la iglesia quitó libros que estaban, que es el caso que sucede, por ejemplo, entre la iglesia católica y el protestantismo, la iglesia evangélica, que realmente muchos de esos libros fueron colocados en la Septuaginta en Alejandría, pero no formaban parte del canon hebreo. Por eso ni tan siquiera los judíos los tienen como parte del Tanakh. Pero eso es otra historia y eso es otro tema. Claro que sí, mi hermano querido. Bueno, ya que estamos entrando más todavía en profundidad, mi hermano, ¿cómo se concilia el mandato divino de la destrucción total de los cananeos, Jerén, usted recordará, con el carácter amoroso de Dios? ¿Por qué hago esta pregunta? Sí, 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 Porque muy buena. de alguna u otra manera tenemos que ya ubicar, o sea, ya, oye, ubícate. Todas estas personas que promueven el ateísmo, sabemos que no existe el ateo. Sabemos que lo que existe son personas resentidas con Dios porque no fue cumplida sus peticiones en su momento adecuado. Ese es otro tema, pero va la pregunta. ¿Cómo se concilia el mandato divino de la destrucción de los cananeos con el carácter amoroso de Dios? Pues simple y sencillamente yo creo que gran parte del problema que presentan los libros del Antiguo Testamento para un sector de la iglesia y lamentablemente debo decir amplio con relación a esto, es que tienen una imagen distorsionada de Dios. Yo recuerdo cuando Paul Washer sacó su libro sobre la naturaleza y los atributos de Dios o en la parte de la teología propia, quién es Dios. Y él mismo cuenta que a veces lo invitaban y él le decía al pastor de la iglesia, ¿estás seguro que quieres que hable sobre Dios? Y él decía, ¿cuál será el problema? Y le dije, yo te garantizo que cuando yo comience a enseñar sobre el verdadero carácter de Dios en la escritura, gran parte de la congregación se va a rebelar. ¿Por qué se van a rebelar? Porque han escuchado, tienen una idea de un Dios que es como un osito panda, que uno lo aprieta y él le dice, te amo. Entonces no tienen una idea de que Dios realmente es un Dios santo, que es un Dios justo. De hecho, cuando uno está en el libro de Deuteronomio, que Josué había participado en aquellas primeras
momentos de conquista, Dios le va a decir al pueblo a través de Moisés: yo voy a destruir estas naciones, los voy a usar ustedes para destruir estas naciones, pero no piensen que yo los estoy enjuiciando a ellos, los destruyo a ellos porque ustedes son mejores, porque si ustedes también se apartan serán destruidos. Entonces la paga del pecado es muerte. Dios no les estaba diciendo, estos son los nenes malos y ustedes son los nenes buenos. No les estaba diciendo, este es el carácter sagrado del Dios que se le apareció a Moisés. Por eso aquí va a aparecer en el propio libro de Josué algo muy, muy similar a lo que había sucedido en el tiempo de Moisés con relación a la zarza ardiente, donde se le va a decir: quítate el calzado porque el lugar en el que estás es santo, es sagrado, porque Dios es santo. Dios no demanda parte. Dios nunca ha bajado la demanda. Dios demanda ser amado, obedecido completamente. Por eso es que Santiago dice que no hay manera de ser salvos por la ley, porque la ley demanda obediencia absoluta y completa, no un alto porcentaje. La ley no estipula que se salvan los que quisieran cumplirla, los que intentan cumplirla, los que casi la cumplen. No, un solo pecado, o sea, un solo desvío, un solo acto de desobediencia nos lleva a ser condenados. Así que no hay salvación por medio de la ley, sino muerte. Pero tenemos problemas. ¿Por qué con relación a estos actos? Porque ese sector amplio de la iglesia rechaza el pecado original. Y la verdadera base está en el carácter de Dios, por un lado, que es un Dios santo, que no puede habitar donde está el pecado, y que es un Dios justo y que su justicia lo lleva a condenar el pecado. Pero por otro lado, la razón por la que los hombres nos encontramos en un estado de dificultad y de terror que deberíamos tener frente a Dios es porque somos pecadores. El problema no es que Dios sea bueno, es que nosotros no somos buenos. Hablamos, Dios es bueno, pero si Dios es bueno es un problema, porque yo soy malo. Pero tiene que ver con el concepto del pecado original que una parte, un sector de la iglesia lamentablemente niega. Y esa parte hay que entenderla, porque entonces Dios no está condenando a personas a morir que merecen misericordia. Dios está condenando a personas que merecen la muerte. Se les está dando el pago de lo que el ser humano merece. Pero estamos tan acostumbrados a este Dios transformado o diluido a nuestro tiempo, que cuando vemos esos momentos en los que Dios le dice a Moisés cómo va a llevar a cabo Josué, le dice: maten hombres, mujeres, niños, animales, no dejen nada. Y los cristianos dicen: wow, ¿cómo hacemos con esos pasajes? Dios mandó a matar niños, pero los niños son santos, son ángeles. No son ángeles, ni son santos. Nacen con la tendencia al pecado. Nacen con la inclinación al pecado. Entonces tiene que ver, hermano, con la poca doctrina, el poco entendimiento teológico. Y claro, mucha gente se va a negar a entenderlo, porque si hay algo que podemos ver en nuestro tiempo y que no es una característica solo de nuestro tiempo, es que la teología no se puede entender cuando se parte de la emoción. Es correcto. Yo tengo que creer lo que creo porque la Biblia lo afirma. No se trata de si yo lo puedo procesar, si para mí es duro. Pastor, eso suena difícil. ¿Cómo creer? No. Mire, si usted pregunta en cualquier iglesia, aquí concluyo. Si Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, y usted va a escuchar amén. Pero si esa paga del pecado implica la muerte de su hijo, no, Dios debe tener misericordia. Yo imagino que Dios va a salvar a mi hijo.
Eso es una gran verdad, mi hermano querido. ¿Por qué? Entonces, Tristemente, si se cuando trata de alguien allá en otro país, no, sí merecen la muerte. Pero si ese que merece la muerte es un papá, es tu mamá, es una tía, es un hijo, ay, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces, sí, Dios es amor, pero esa es la única parte que tristemente promueven en muchas denominaciones, pues que no si es son, que Dios no es un Dios de un atributo y la realidad es que Dios no se divide, no es que Dios opere en justicia y no opere en amor. Su justicia es amor, su juicio es amor. ¿Por qué? Porque la justicia conlleva no solamente el acto de condenar lo que está mal, sino de preservar y salvaguardar lo que está bien. Véalo en el caso del propio pueblo. Es que nuestra visión es tan limitada que no nos damos cuenta de que el juicio es necesario, de que eso es necesario que se quite, porque si no se quita, entonces el pueblo se iba a corromper. Claro, el pueblo no lo va a entender y van a tener más misericordia que Dios, se va a ver mucho mayor en el libro de los jueces. ¿Y qué va a suceder? Que los pueblos que debiendo ser conquistados no fueron conquistados, Dios le dijo, ustedes no van a hacer lo que yo les digo, no hay problema, ahí se quedan, yo los voy a castigar precisamente con esos pueblos. O sea, lo que ustedes hoy ven como ventaja, lo que ustedes hoy ven como un acto de misericordia de parte suya, va a ser su colapso, va a ser su destrucción. por eso es que Dios no le da chance a nada ¿No? que tenga que ver en una relación entre nosotros y el pecado. Pecado es pecado. Así que, como decía la hermana Mónica, que el Espíritu Santo nos ayude a poder mantenernos firmes. Y si estamos pecando, arrepintámonos, hermano querido. Ya que estamos tocando el tema de las tierras, antes que se me olvide la pregunta, vemos a lo largo del libro de Josué que todas las tribus de Israel recibieron herencia o propiedades, a excepción de la tribu de Leví. Ya mismo usted me dirá si es que existe alguna razón en particular, Sí. pero eso como parte uno de la pregunta, ¿no? Como parte dos es, ¿cuáles fueron las dificultades técnicas y políticas en la distribución de las tierras entre las 12 tribus, según los capítulos del 13 al 21? Bueno, con relación a la distribución, pues ya tenemos que tener en mente que hay 2 tribus y medias que ya han recibido las tierras porque se quisieron quedar fuera del Jordán. Ya esas se le había colocado, se les había dado en posesión, pero el acuerdo había sido durante el tiempo de Moisés que cuando sus hermanos entraran a conquista, las otras 9 tribus y media, ellos tenían que salir a eh, pelear con sus hermanos y ayudarlos en la conquista de estas tierras. Así que gran parte de las luchas que se van a dar porque hay sectores más comprometidos, menos comprometidos. Hay partes del pueblo que está dispuesto o tribus a conquistar y a llevar a cabo la orden de Dios sobre el área que se les va a dar, otros no. De hecho, Josué mismo le va a decir a una parte del pueblo, ¿y qué les pasa? Y ustedes no van a conquistar o no van a entrar, no van a poseer aquellas tierras que Dios les dio. Por otro lado, sabemos que hay una tribu, que era la tribu de Leví, que claramente se identifica como que no iba a poseer una tierra. Eso no significa que no iban a vivir en una tierra, sino que iban a depender, debían depender totalmente de Dios, y lo que se haría sería que luego que todas las tribus recibieran su posesión, ellos debían dar unas ciudades para que estos sacerdotes tuviesen donde vivir y unas áreas comunes de tierra para que también pudiesen tener sus cultivos y lo que fuese para la, ¿verdad?, en la manutención. Que de hecho Josué estipula no, asevera o afirma que se les dieron 48 ciudades. Y ese es otro dato interesante porque entonces uno tiene en mente que los sacerdotes todos vivían en una región, ¿no? Y estaban separados.
Cada tribu le estableció ciudades, como se establecieron ciudades refugios para los que por alguna razón sin querer llevaban a cabo un incidente que traía la muerte de un hermano, pero no había sido porque querían matarlo. Había sido un acto involuntario, digamos que no fue homicidio en primer grado, sino en segundo grado. Hubo muerte, pero no hubo intención de matar a la persona. Entonces podían ir a estas ciudades y refugiarse, y esas ciudades estaban asociadas con los sacerdotes que los iban a custodiar. Así que los sacerdotes estarían distribuidos dentro de la totalidad de esas 13 tribus, porque sabemos que no eran 12, eran 13, y que de hecho también se menciona en Josué que aunque son 13 tribus, porque José no sale de Egipto y 2 de sus hijos son los que van a recibir la bendición, a la tribu de Leví no recibir un pedazo de tierra específico, se les van a dar ciudades para que puedan vivir. Entonces, esos 2 hijos de José van a heredar y en términos de herencia son 12 tribus, pero son 13, solo que una de ellas, la tribu de Leví, no va a recibir una herencia específica, y la razón principal es que debían dedicarse total y completamente a Dios. Su herencia era haber sido llamados por Dios. Su herencia era Dios mismo. Debían vivir como el pueblo había vivido en el desierto, como esperando la provisión y el maná de Dios todo el tiempo, aunque en Josué luego se va a terminar el maná, ya van a comer de los frutos de las ciudades. No obstante, en un sentido, la tribu de Leví debía depender totalmente de que Dios iba a proveer su sustento, se iban a dedicar totalmente al ministerio. ¿Y cómo ellos serían sostenidos? Bueno, las tribus les darían, ya hemos dicho, ciudades donde van a vivir, y no solamente ellos, sino también de las ofrendas que se iban a llevar a cabo en los sacrificios. Ellos también podían participar de parte de esas ofrendas que serían utilizadas para los sacerdotes. Maravilloso, mire, qué bonito entender el contexto, ¿no? Mi hermano, ¿en qué consistió específicamente la ley de Moisés, en donde Josué debía meditar de día y de noche para asegurar el éxito? Porque acuérdese, pues, que esto fue anunciado desde el principio, ¿no? Desde los primeros capítulos. Aparte del esfuérzate y sé valiente. Claro. Eso es Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. La idea de meditar no es una idea oriental, porque a veces los cristianos no hablamos de meditar porque decimos no podemos usar la palabra. Eso lo usan ciertas religiones orientales, entre otros movimientos. La realidad es que Dios le dice a Josué que debe centrar su mente y su pensamiento en la palabra de Dios. La meditación cristiana no es una meditación donde buscamos colocar nuestra mente en blanco y, como se hace en estas religiones ancestrales, ver si un avatar, si alguna energía, si algún ángel viene y nos ilumina o nos da algún conocimiento, recibimos alguna revelación. No, el proceso de meditación del que se habla en Josué capítulo 1, versículo 8, es el disponer un tiempo para pensar, para poner nuestra mente no en un vacío, sino colocarla en la palabra, aprender la palabra. ¿Por qué Dios está demandando lo que demanda? ¿Qué hay detrás de esa demanda? ¿Por qué es importante que yo obedezca? O sea, es una meditación, es una concentración clara que se hace a conciencia para pensar, para indagar sobre lo que Dios ha dicho, para no olvidarlo, para entender que no se puede quedar solo en un proceso reflexivo, que debe esa palabra llenar todo nuestro ser y llevarnos a la obediencia, porque ya hemos dicho, y remito a lo que ya había dicho, que si la fe no está evidenciada por la obediencia, no le podemos llamar fe. Fe no es solamente en la Biblia creer en algo.
es más que creer en algo, es creer en algo que nos lleva a actuar de una manera. Claro está, esas obras no son nuestras, porque la fe salvífica, que no la podemos contar como parte nuestro, porque es un don de Dios, si usamos Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, nos lleva a las buenas obras en el versículo 10, que fueron también colocadas o señaladas por Dios para que anduviésemos por ellas. O sea, la fe se evidencia, como dice Santiago, en un caminar con Dios. Pero lamentablemente, hermano, Josué vería tantas cosas, escucharía tantas cosas. Ya saben cómo el propio suegro de Moisés en su momento, Jetro, le dijo: mira, Moisés, el pueblo es mucho. Son muchas las situaciones que se traen ante tu consideración. Tú no puedes realmente solo eh, decidir y dar sabiduría al pueblo. Coloca a otros hombres. Entonces, era un punto muy importante que Josué entendiera que nada debía apartarlo de la palabra de Dios. Nada. Él debía centrarse en la palabra de Dios. Y esa es la importancia principal de Josué capítulo 1, versículo 8. Porque Dios le dice, porque entonces, no antes, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En otras palabras, no esperes la bendición si no amas mi palabra, si no haces de mi palabra parte de tu corazón y si finalmente no actúas sobre la palabra, porque se usa la palabra camino para hablar de andar, y andar es obediencia, vivir la escritura. Y súmele a eso, un pueblo que usted lo mencionó al inicio de esta transmisión, un pueblo duro de cerviz, duro. Y he ahí el contexto del esfuérzate y sé valiente. En pocas palabras, quisiera parafrasear un poco. Es como que le dijera: Josué, tú no la vas a tener fácil. Vas a tener un pueblo que te va a hacer dar hasta coraje, pero esfuérzate y sé valiente. Y mis hermanos queridos, para todos, o sea, es difícil en este tiempo para nosotros los cristianos, que en medio de tanta tribulación y que el mundo se cae a pedazos, etcétera, estar enfocado en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, poner nuestra vista en el Señor, y al mismo tiempo que el mundo se le está cayendo a pedazos. Es ahí la importancia de no perder la comunión con el Señor. Y ahí viene la obediencia, como usted mencionaba, mi hermano querido. Maravilloso, maravilloso. Estoy haciendo mis apuntes por si acaso. Mi hermano, ¿qué representa la aparición del príncipe del ejército de Jehová a Josué antes de la batalla de Jericó? Ahí estamos hablando específicamente de Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desvainada en su mano. Este varón que aparece en Josué capítulo 6, que capta la atención de Josué, le responde claramente. Él respondió, versículo 14, no, mas como príncipe del ejército de Jehová. O sea, él le va a preguntar si es un enemigo y le va a decir: no, yo no soy tu enemigo. Yo soy un príncipe del ejército de Jehová. Algunos entienden que esto es una teofanía, es una de esas manifestaciones de Cristo en el Antiguo Testamento. De hecho, esta manifestación es muy importante porque algo que se va viendo en el libro de Josué y tiene que ver con el inicio del libro es que Josué le pide a Dios: yo sé que tú estuviste con Moisés y que lo que Moisés logró porque tú estabas. Pero ¿cómo el pueblo va a entender que de la misma manera en que tuviste con Moisés, estarás conmigo? Y cuando uno va leyendo el libro de Josué, se va percatando de que empiezan a suceder diferentes eventos que son análogos, son parecidos a eventos que sucedieron con Josué. Y este varón le va a decir, como Moisés escuchó cuando estaba frente a aquella zarza ardiendo, en el versículo 15, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y de la misma manera,
en que Moisés obedece, ahora vamos a ver a Josué obedeciendo. O sea, es una manifestación de la presencia de Dios, garantizando, señalando que Dios está con ellos. Según Dios se aparece antes de que Moisés vaya a liberar al pueblo de Egipto, este ángel se aparece o este varón se manifiesta antes de que inicie el periodo de batalla con la primera batalla, que es la ciudad de Jericó. Para Josué es muy importante porque Josué le ha pedido a Dios que le dé señal y que validen que lo que él le está pidiendo que haga, que se esfuerce y que sea valiente, no solamente él lo entienda, sino que haya testimonio, él pueda estar completamente seguro de que lo que va a hacer es porque Dios lo ha pedido. Y ese es parte del testimonio que Dios le da a Josué para que continúe haciendo la labor que Dios lo ha llamado. Ahora, esto que pasó en aquel entonces, como usted mencionó, mi hermano, bueno, lo dice la escritura, era una seña de que Jehová iba a estar con él. Claro. Así como estuvo en el pasado también con el patriarca. Pero cuidado, o sea, por favor, no vayan a interpretar, porque va de nuevo, ¿no? Toman los textos del Antiguo Testamento para mencionar que en el Nuevo Testamento se va a aparecer un ángel y va a estar con nosotros. Por eso la Escritura claramente hace una advertencia, si mal no recuerdo, Gálatas capítulo 1, versículo 8, no es que hay otro evangelio, que si alguno viene, o un ángel, cuidado, o un ángel, cuidado, o sea, no es que se va a aparecer. De hecho, este varón Josué no lo busca, Josué no está buscando ninguna visión per se. Dice, estando Josué cerca de Jericó, simple y sencillamente el versículo 13, alzó sus ojos y vio un varón. O sea, Josué no está en la búsqueda específicamente de una confirmación, de un evento espiritual. Dios se revela a Josué por la razón que ya hemos dado. Josué quería tener constancia de que en la misma forma en que Dios se había mostrado a Moisés y entendía que Moisés por eso había tenido el éxito que había tenido, él quería contar con esa misma presencia durante su ministerio. Y eso es lo que estamos viendo, la presencia de Dios que garantiza que mientras Josué cumpliese la palabra, podía contar con la aprobación de Dios. Y en nuestro caso, pues el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros como creyentes. Claro. O sea, no vamos a estar esperando un ángel, no, que baje del cielo, por si acaso, porque... Esa es una de las diferencias teológicas en términos del momento en el que estamos viviendo, porque en el Antiguo Testamento, estos hombres que formaban parte del verdadero Israel y que nosotros reconocemos, como dice el Nuevo Testamento, que fueron salvos también por la fe, y que esa fe no provino de su propio corazón caído, sino del acto de la regeneración. No obstante, aunque Dios obró en su corazón para que ellos pudiesen realmente responder con fe, eso no implicaba, como en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo permanecía o había hecho morada en ellos, como dice Pablo en Romanos capítulo 8, usa una palabra griega, oikonomos. Él ha venido a ser morada, él ha venido a ser habitación. O sea, nosotros no tenemos que estar llamando a la presencia de Dios porque Dios ha venido a morar en estos tabernáculos hechos de barro. Así que no hay que estar llamando ángeles cuando contamos con el amado Espíritu Santo, en el cual Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice que fuimos sellados con su Espíritu. Aleluya, aleluya. Habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellado, ¿no? Con el Espíritu de la promesa, el Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso, mi hermano querido. Podemos ver entonces de manera directa o indirecta a Cristo Jesús y su gloria en este libro maravilloso de Josué. ¿Qué opina mi hermano querido? ¿Lo vemos o no lo vemos a nuestro Señor? Bueno, lo acabamos de decir que eso es parte de la evidencia de Dios mostrándose en el propio libro. Es una teofanía, es una manifestación de ese Cristo preencarnado en la figura de este varón que aparece en muchos otros momentos en la Escritura, en ocasiones como el ángel de Jehová.
Por claro. eso es que hay lugares donde se llega a la conclusión de que el Padre y el Hijo son uno. Que no es el mismo, pero Mm, son uno en sentido, ¿no? En el mm, propósito, ¿no? Sí, solo estamos diciendo por qué razón algunos llegan a esa conclusión, no que eso sea de esa manera. ¿Por qué llegan a esa conclusión? Es correcto, mi hermano querido, correcto. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué la muerte de Acán y su familia fue necesaria o era necesaria para la victoria en la segunda batalla de Jai? Bueno, creo que eso lo hablamos porque si el pecado, si el anatema no era quitado, si lo que estaba mal no era limpiado, no iban a contar con la bendición de Dios. Por eso dije que Dios le dijo a Josué, esto no se trata solamente de sentarte ahí a lamentarte, orar. Necesitan erradicar el pecado y por eso van a llamar a las tribus y van a buscar quién es el culpable y una vez señalan el culpable, van a erradicar el pecado para contar con el favor de Dios y por eso van a obtener la victoria. No podemos esperar la victoria en pecado. Y de hecho, claro, y esa era una recomendación para nosotros como iglesia, ¿no? O sea, no podemos ser consentidores ni partícipes del pecado, que de hecho la escritura lo menciona. Mi hermano querido, maravilloso hasta ahora todo lo que tenga que ver con entendiendo Josué. ¿Cuál sería su recomendación antes de finalizar con respecto a este estudio que estamos viendo? Bueno, si alguno de ustedes tiene interés en el libro de Josué, deben leer el libro completamente. Es necesaria su lectura. De hecho, el libro al final es un tanto, cuando uno entiende el contexto, chocante y a la vez maravilloso, porque Josué ha cumplido su tiempo, va a morir a la edad de 110 años. Él sabe que lo que se avecina para sus hermanos no es bueno. ¿Por qué? Porque ya Dios le había profetizado y ya el propio libro de Josué comienza a dar destellos de que no están llevando a cumplimiento lo que Dios les dice. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 13, dice: más a los Jesureos y a los Macateos no los echaron. Y así uno va a ver uno tras otro. Por ejemplo, en el capítulo 15, 63, más a los Jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no los pudieron arrojar. En el capítulo 16, versículo 10, pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser. Y así una y otra vez Josué ya ve, sabe, porque Dios le ha hablado, y finalmente va a confrontar al pueblo y les va a decir: nosotros éramos paganos. ¿Por qué nosotros éramos paganos? Porque nuestros padres vinieron del otro lado del Éufrates. Eso está en el capítulo de cierre. Josué capítulo 24, versículo 2. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, y se refiere al Éufrates. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Sí que aprovecho porque la ignorancia es tanta y la desinformación es tal que algunos creen que Abraham es Israel. Abraham no es israelita, no existe Israel. Abraham viene de lo que antiguamente era la Babilonia antigua, de Ur de los Caldeos. Era un babilonio. De hecho, ni Abraham era israelita, ni Isaac es israelita. De hecho, Isaac, aquí, ¿dónde va a buscar Abraham una esposa para Isaac? Con su familia. ¿Y dónde estaba su familia? En Israel, en Babilonia. Hermano, de verdad, con todo respeto, es tanta la ignorancia del pueblo de Dios, porque hemos querido a veces reducir tanto para ser supuestamente simples, o porque tenemos hombres con muy poca instrucción en los púlpitos, pero con bocas que las abren para decir cosas que no saben, que no le constan, solo repitiendo de libros sin haber leído, hablando de las conclusiones de otros, pero no la conclusión a la que ellos han llegado, que se han diseminado un sinnúmero de cosas que no son correctas. Y aquí vamos a ver que
Josué utiliza esa declaración de quiénes éramos para recordarle. No podemos regresar a nuestra vida pasada, a los dioses del pasado, ni tampoco podemos adoptar las costumbres y someternos a los rituales religiosos de estos pueblos que Dios nos mandó a destruir. ¿Por qué? No nos va a ir bien. Y Josué se determina frente al pueblo y les dice en la famosa expresión en Josué 24:15, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa expresión es muy importante porque lo que Josué está diciendo se ha mantenido en lo que Dios le dijo. Si Israel obedece como nación en su totalidad o no, tú obedéceme, tú esfuérzate y sé valiente. Muchas veces usamos como excusa el que otros no hacen, el que otros no oran, el que otros no se congregan. Olvídese de lo que está haciendo otro. Usted, Josué, asume responsabilidad por él y vela por su familia. Yo y mi casa. Si ustedes se quieren apartar, si ustedes finalmente van a olvidar lo que Dios ha hecho, yo no voy a olvidar lo que Dios ha hecho y de dónde provengo, para recordar la gracia y la misericordia, el favor inmerecido que Dios ha tenido. Y los llama al arrepentimiento, pero ellos no lo entienden. De hecho, ellos le dicen que van a obedecer, y termino en el capítulo 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová. No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Le dice, aquí el problema es que algunos de ustedes no tienen conciencia o entendimiento de al Dios que estamos sirviendo. Y no lo podemos servir con este corazón. Necesitamos que Dios obre nuestro corazón. Lamentablemente, Israel como nación no entendió que la propia ley los acusaba, que la propia ley, como dice Gálatas o Pablo en Gálatas, la ley colocó todo bajo pecado. Los encerró bajo pecado. ¿Para qué? Para que se diesen cuenta de que requerían de algo diferente, para que se arrepintiesen y fuesen a Dios y le dijeran: Señor, no podemos cumplir tu ley. Pero ¿qué hizo el pueblo? Pablo lo explica lamentablemente en Romanos capítulo 10. Creyeron que la ley de Moisés, los 613 mandamientos o misbot, como ellos le llaman, eran como una escalera, eran el camino, eran el puente para ser justificados delante de Dios. Y por eso Pablo les dice: yo puedo testificar de que tienen celo, pero un celo no conforme a ciencia, porque queriendo ser justificados por la ley han rechazado la justicia de Dios. O sea, creyeron que el propósito de la ley era salvarlos, cuando el propósito de la ley era mostrarles su pecado, para que mostrándoles su pecado pudieran entender que solo Dios podía salvarlos y que esa salvación vendría cuando viniese aquel Mesías príncipe. Qué triste. Yo creo que hay una parte del pueblo que no solamente el pueblo de Israel en su mayoría no lo entendió. Yo creo que hay un amplio sector de la iglesia que tampoco lo entiende. Que si usted va a amar al pueblo de Israel como nación, debe entender que están perdidos. Y que amarlos significa confrontarlos con su pecado, llamarlos al arrepentimiento y decirles que solo en Cristo hay salvación. Un cristiano que le dice a un judío: no hay problema, yo entiendo que tú eres salvo porque Dios tiene un trato especial contigo, eso está muy distante de lo que la Escritura enseña y muestra una ignorancia brutal de parte del que lo enseña. Y lo triste es que esa enseñanza no viene de laicos principalmente. Esos laicos que hablan esto fueron enseñados por pastores que no entienden la doctrina.
Por eso es que Pablo concluye en los primeros 3 capítulos de Romanos que tanto judíos como gentiles son culpables ante Dios, con ley o sin ley. Y lo resume en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Cómo la Escritura va a afirmar que judíos y gentiles están destituidos de la gloria de Dios? Que requieren de un milagro de Dios, que es la circuncisión del corazón, porque no es judío el que lo es en la circuncisión de la carne, sino en la del corazón. Y tengamos pastores enseñando que ellos se salvan por un pacto diferente. Hermanos, ustedes van a dar cuenta, y aprovecho en el programa para decírselo. Si ustedes no se arrepienten y corrigen lo que están diciendo, van a dar cuenta. Porque si ustedes se creen que el mero hecho de tener buen corazón hace que los disparates que digamos, Dios los considere solo desde la base de la buena intención, no, son falsa doctrina, son falsa enseñanza, no corresponden a lo que la Biblia enseña. De hecho, hubo una generación en aquel tiempo que estaban confiados de tener el privilegio de ser los portavoces de la palabra de Dios, de la Torá, etcétera, etcétera. Y Mateo 24, parte de Mateo 24 se cumplió. Ahí ustedes tienen la imagen en 70 después de Cristo. Corríjame si me equivoco, mi hermano. Ellos estaban confiados. Ellos creían que tenían a Dios agarrado de la barba, por así decir, una expresión antropomórfica. No, mis hermanos queridos. Así que yo le agradezco, mi hermano querido. ¿Iba a decir algo, mi hermano, antes de retirar? No. Yo le agradezco a todos los hermanos que han estado pendientes de esta transmisión. Ustedes pueden seguir en YouTube el canal Reformado 365 o pueden buscar Gilberto Rufat. Ahí ustedes pueden ver más material como estos estudios que se ha estado transmitiendo. Esta es una serie entendiendo. Tenemos desde entendiendo Génesis, Éxodo, Deuteronomio, etcétera, etcétera. Así que mis hermanos queridos, no se pierdan la próxima transmisión. Antes de dar paso a mi hermano Gilberto Rufat, quiero agradecer también a todos los hermanos de Radio Salvación. Ha estado retransmitiendo esta bella exposición. También para los hermanos de la Asociación de Cristianos Calvinistas. También para nuestro hermano Ismael Cortés, hermano, amigo y pastor. Y para todos los que hacen posible pues que nosotros sigamos adelante. Así que mis hermanos queridos, le doy paso a mi hermano. ¿Qué le parece si nos despide con una oración ahí donde ustedes están, mis hermanos? Muy bien, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su amor y su bendita misericordia. Reconocemos, Padre Santo, a través de la Escritura, la necesidad imperiosa de que los hombres, oh Dios, sean llamados al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pues como la Escritura claramente establece, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Ayúdanos, buen Dios, a entender que lo que necesitamos para la vida y a la piedad ya se nos ha sido dado o entregado a través de la Escritura, que necesitamos como Josué esforzarnos y ser valientes en cumplir y en vivir de acuerdo a lo que esté establecido, pues no podemos esperar conquistas, no podemos esperar la bendición, no podemos esperar que Dios esté y pelee por nosotros, como vemos en el libro de Josué, en pecado. Ayúdanos a entender que nuestro pecado no solo nos afecta, como en el caso de Acán, sino afecta a la comunidad en la que nos congregamos, sea la iglesia o nuestra familia, y que el pecado tiene consecuencias, paga, pero paga muy mal, porque paga la muerte. Que podamos finalmente, como leímos en Josué capítulo 24, tener un compromiso serio, claro está, no por nuestras fuerzas, sino por tu amado Espíritu, de buscar y procurar la santidad, mantenernos firmes y sin fluctuar, con nuestros ojos colocados en el autor y el consumador de nuestra fe. Que podamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Damos toda la gloria y toda la honra a Dios el Hijo,
Esperamos haber sido de bendición o edificación tu palabra para el pueblo. Y también rogamos, Señor, que si hay alguien que esté escuchando o posteriormente escuche, pueda ser esta palabra que el Espíritu Santo de manera eficaz utilice para llevarlos a Cristo, pues solo en Cristo hay salvación. A Él sea la gloria, la honra y el imperio. Amén. Bendiciones, hermano. Amén, amén. Muchas gracias, mis hermanos queridos. Gracias, mi hermano Gilberto Rufat. Nos vemos en una próxima transmisión. Y óigalo bien, si el Señor lo dispone, si el Señor le place. Así que, pues, bendiciones.